¿Eres de los empresarios que, derivado de la pandemia, tuvieron una baja importante en su ingreso? Si es así, te va a encantar este episodio donde Marta nos cuenta cómo pasó de no tener dinero para pagar la nómina de sus colaboradores a estrenar la casa de sus sueños, derivado de participar en nuestro programa PEBEX. Yo soy Luis Alberto Barajas y estás en el programa de Ventas Extraordinarias, episodio número 16. Transfórmate en la mejor versión de ti mismo. Cumple tus sueños y metas. Rompe creencias limitantes, generando resultados extraordinarios. Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más del podcast oficial del programa de Ventas Extraordinarias. En esta ocasión estoy muy contento puesto que nos visita desde Puerto Vallarta una persona muy especial, también graduada del programa y que nos va a compartir su experiencia, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto saludarte, Marta, ¿cómo estás? Me gustaría que para toda la gente que no te conoce, pues nos digas tu nombre, el nombre de tu negocio, el giro, cuántos años llevas en esta profesión y de qué generación de PEBEX te graduaste. Finalmente, ¿quién te invitó al programa y por qué decidiste entrar? Mi nombre es Marta Beatriz Ibarra Amarillas. Yo tengo una empresa desde hace más de 13 años ya, de nombre corporativo Nayaram. Lo que nosotros hacemos, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la capacitación tanto del dueño del negocio, del empresario, como de todo su personal, y asimismo apoyamos en todo lo que tiene que ver procesos de consultoría para poder ayudar a las empresas, principalmente las pymes, a generar una estructura que bien falta hace en este tipo de negocios y que nosotros apoyamos en ese sentido para que tengan todavía mejores resultados en sus negocios, mejores controles, ¿no? Que también eso es parte importante. A mí me invitó a este primera generación de PEBEX en Puerto Vallarta mi estimado amigo Eric Rizzo. Él me hizo la invitación y me platicó de todo el proyecto. Me encantó la idea, me encantó el proyecto. Había tal vez hecho yo, según yo, había hecho programas similares y me llamó la atención. Sin embargo, bueno, la experiencia que tuve excedió totalmente a lo que yo anteriormente hubiese hecho en temas de liderazgo o de otro tipo de entrenamientos de alto rendimiento, pero nunca en el tema de las ventas. Para toda la gente que nos escucha por primera vez, digamos que parte de lo que hace diferente este programa, como lo decía Marta, es que declaramos una meta de ventas extraordinaria, ¿no? Y para eso obviamente pues tenemos que definir con mucha precisión lo que vendemos, ¿no? Cuéntanos, Marta, en tu caso, ¿cuánto estabas vendiendo en un trimestre promedio antes de entrar a PEBEX? Antes de ingresar a PEBEX, cuando yo tomo la decisión, justo fue en una presentación que hiciste tú, una sesión informativa, en donde yo ya tenía prácticamente el 90% de la decisión tomada. Cuando te escucho y escucho de lo que se trata, y además dijiste algo que para mí fue detonante, hablabas de que probablemente alguien me había escuchado, mi ruego, mi súplica, mi oración, para que hubiese una persona acá en la tierra que pensara en mí y que me invitara a este proyecto. Yo estaba, cuando inicié PEBEX 1, era en el mes de noviembre, todavía estábamos pues con los estragos totalmente de pandemia. Yo entré en un proceso muy, muy fuerte de, digamos, depresión. Yo no entendía qué me pasaba, pero tampoco hacía nada, ¿no? Era como, pues es que es la pandemia. Y entonces tenía como las excusas bastante creíbles en el tema de que pues era la pandemia y de que quién me iba a comprar a mí. En un trimestre, considerando, yo creo que, Luis, yo no llegaba ni a los 100,000 pesos. De ventas, con lo que innové en el tema del online, que estuve haciendo algunas cuestiones, pero no llegaba ni a los 100,000 pesos. Cuando me pidieron hacer el conteo de los ingresos, yo dije, wow, qué triste, ¿no? Y qué desolador era en ese momento la situación. Seguro, y bueno, qué interesante que lo comentes porque tú eres generación COVID. Sí. Acuérdate que este programa nació en el mundo presencial, ¿no? En el 2016.
Entonces ya llevábamos tiempo, pero nació en el mundo presencial. Ya en la pandemia, justo también nosotros nos trepamos literalmente al mundo online. Lamentablemente mucha gente pues tuvo esta situación con la que tú compartes, ¿no? De que pues sí, en efecto hubo una debacle pues financiera en las decisiones, postergar algunos proyectos y bueno, eso sucede, pero mucha gente, yo diría que la mayoría de las personas no se movían del lugar, simplemente compraron una muy buena excusa de por qué no cambiaba su realidad, ¿no? Exacto. Y lamentablemente, pues todavía hay mucha gente ahí atorada, ¿no? Exacto, que compra ese gran cuento que está muy bien contado y que en todos lados aparece y que los medios lo dicen y pues es una súper buena excusa, ¿no? Entonces, nos sirve muy bien como escudo, yo digo, ¿no? Para justificar pues lo que no estamos haciendo, lo que dejamos de hacer o lo que sea, ¿no? Ahora, en tu caso, teniendo esta realidad complicada, ¿no? Que estamos compartiendo precisamente, ¿cuál fue la meta que declaraste? Porque, pues en el programa, como decía hace ratito, tienes que declarar una meta de ventas extraordinarias. O sea, tiene que realmente ser algo grande, porque si no es así, pues no, decimos en PBX, no te estiras, ¿no? Internamente es como si te desgarraras, ¿no? Tiene que retar tanto que sea hasta como que lo veas imposible. En tu caso, Marta, ¿cuál fue la meta que declaraste cuando entraste al programa? Fíjate que con el ejercicio que a mí me encantó la forma en cómo se va relacionando esa meta con lo que yo añoraba en ese momento hacer en el tema personal y cómo mágicamente se va combinando una cosa con la otra, pues me resultó una meta de 1.200.000. Y de verdad te prometo que cuando yo vi esa cantidad, porque la hice una vez, la volví a hacer varias veces, porque dije, ¿de dónde caramba? Si con trabajos en el trimestre hice los 100,000. Sin embargo, había algo que me decía, pues si te invitaron y hay tantas generaciones que ya lo han hecho y yo ya había visto algunos videos de buscar qué era lo que sucedía en PBX, pues yo dije, bueno, si me dicen que esto es lo que va a suceder y esto es lo que yo necesito para lograr lo que yo quiero de manera personal, pues dale. Y entonces quedó en 1.200.000 la meta de venta. O sea, 12 veces más grande que 1.200%, no sé cuánto es en porcentaje, contra los 100,000 que traías por 3 meses. O sea, realmente era una meta gigantesca. No, era gigantesca y te digo, había una vocecita que me decía, confía en el proceso, seguramente lo vas a lograr, ¿no? Porque yo decía, ¿de dónde y cómo? Además, mi ticket promedio en ese momento estaba como en 12,000 pesos, o sea, yo decía, ¿qué necesito hacer para poder llegar, ¿no?, al 1.200.000, ¿no? Que esa era la parte que sí me dolía el estómago, sentía como que me había subido a una rueda de la fortuna y me daba el vértigo. Pues en algunos ejercicios puede ser este u otro, ¿no? De repente hay gente que hasta le dan ganas de vomitar, precisamente porque es, o sea, como que lo rebasa, ¿no? Es como, y es como mucho estrés, pues. Rebasa toda la realidad. Pero bueno, qué padre que hubo esa vocecita que te dijo, pues si todos dicen que así es, alguien en una generación dijo, tú déjate fluir como gorda en tobogán. Y pues sí, o sea, esa es esa voz que te va jaloneando de que no, y otra que sí, y pues ahí estás como internamente, pues ahí estirándote, ¿no? Ahora, al final, ¿cuánto terminaste, Marta, en ventas? ¿Cuál fue tu resultado final? Terminé arriba del 1.200.000, fue 1.280,000 y tantos pesos que se dio en el proceso, pero empezó a cambiar todo, o sea, de verdad empezó a cambiar todo, el ticket promedio aumentó, o sea, yo ya no tenía servicios de 12,000 pesos, junto con una alianza que hice con un amigo muy querido, empezamos a trabajar en proyectos más grandes en pandemia. O sea, de verdad que para nosotros, en el momento en que inicié, no sé, a los 15, 20 días, la palabra pandemia ya no estaba en mi cerebro, ¿no? Ya era como... Yo no sentía que hubiese pandemia y seguían habiendo los negocios y seguía habiendo esta parte de la proyección y de generar otro tipo de servicios,
aumentando mi ticket promedio. Por lo tanto, en lugar de vender quién sabe cuántos de 12,000 pesos, pues entonces nos dedicamos a tener ticket promedio de 120,000, de 150,000, y se empezó a dar de manera totalmente distinta y muy, muy fluida el resultado en el servicio. La gente, cuando escucha estos audios y estos podcasts, pues no lo creen, ¿me explico? Me encantaría que me empiecen a escribir un poquito más seguido, pero yo me doy cuenta de eso, ¿no? Pues eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es una cifra, o sea, de 100,000 al trimestre a 1,200,000 es realmente mucho más grande. Y no fue eso, sino que fue 1,280,000. O sea, todavía un poquito más de la meta. O sea, internamente tú rompiste tu meta, que ya de por sí era extraordinaria. Sí, por 80,000, pero que no se nos olvide que era contra 100,000. Para que la gente esté en el contexto correcto, hay que entender un poco a Marta antes de Pebex, ¿no? Cuéntanos, Marta, un poco de los retos, de los problemas de negocio que tenías antes de entrar al programa. Ya nos hablaste un poco de la pandemia, pero pues cuéntanos un poquito más de, no sé, los gastos, el flujo, cuéntanos tu familia, la gente cercana a ti, cómo la estaba viviendo, cómo veía en Puerto Vallarta. También se colapsó el turismo de sopetón. O sea, platícanos un poquito más para estar en el contexto de lo que estabas viviendo. Mira, pues mi realidad en ese momento era, como comentaba al inicio, muy, muy preocupada de ver que precisamente pues todo, absolutamente todo estaba detenido, o yo lo veía que estaba detenido. No había ventas, y si las había, eran muy mínimas, ¿no? Y por supuesto no suficientes para cubrir pues todos los costos mínimos que yo tenía de la operación, del personal, que cuando inicia la pandemia pues se van a casa, empezamos home office. Nunca pasó por mi mente, y era la parte que yo creo que también me tenía muy, 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 muy angustiada, en el sentido de qué voy a hacer para pagar la nómina, ¿no? Para seguirles pagando la nómina. Son tres personas que siguen estando conmigo, pero que además de la renta, además de los gastos de luz, de agua, que esos, aunque haya pandemia, pues nunca dejaron de existir. Y por supuesto, pues todos los gastos personales que podíamos tener en casa, ¿no? Eso, fue lo que me hizo caer en una situación que probablemente no fue depresión, pero yo no era yo. O sea, yo no me identificaba como esa Marta, ¿no? Que se rindiera y que dejara de pasar las cosas, pero como bien dijiste al inicio, había una justificante bastante buena, que era COVID. Pues yo decía, ¿y qué hago, no? Pues me pongo a ver Netflix, o me pongo a hacer algo en la casa, porque finalmente no daba el resultado, aparentemente, por más que yo quisiera. Y digo aparentemente porque después me di cuenta que pues no, nada que ver, ¿no? Después de estar en Pebex y todo lo que se logró. Pues no intentaba hacer nada. Me quedaba ahí como esperando a ver qué iba a suceder, viendo noticias. Muy, muy tóxico el tema, ¿no? Yo creo que mucha gente se está espejeando con lo que nos dices, porque insisto que mucha gente sigue así, como bloqueado, como esperando que lleguen las vacunas, pero es que esto no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. O sea, el que tiene que cambiar soy yo, ante la realidad que sea que está enfrente, ¿no? Ahora, ya dentro del programa, el participante va empezando a descubrir esas ideas o esas creencias que te estaban limitando, y es como que sientes dicen los gringos, a brick in the head, ¿no? Sientes como un ladrillazo en la cabeza, que te sacude muy duro, pues, porque te das cuenta de cosas, ¿no? Algunos de las ideas o ejemplos que damos cada semana en las entrevistas es, no sé, pues yo tenía la idea de que el que tiene tienda, que la atienda, ¿no? Y entonces, pues, estaba secuestrado por el tiempo y tener que colaborar en mi empresa o algo similar, ¿no? En tu caso, ¿cuáles eran como las creencias que estaban como que empezaste a descubrir, que dijiste, órale, no sabía que esto me estaba limitando, ¿no? Ahorita nos hablabas un poco del ticket promedio, ¿no? Lo mencionabas, pero no sé si hay algo más aparte de eso, o cómo te diste cuenta de lo del ticket promedio, o qué otras creencias empezaste a cachar que te estaban frenando.
Seguramente una de las creencias que a lo mejor yo tenía en ese momento era que justamente quién podría estar requiriendo de mis servicios en este momento, o sea, quién va a querer, quién lo va a necesitar, y que seguramente se iba a reactivar ya cuando todo hubiese pasado, pero el tiempo se alargaba, ¿no? Ya empieza la pandemia en marzo, yo dije, bueno, probablemente en junio ya estamos de regreso, y llegó junio y nada, y bueno, probablemente, y seguía yo en ese tema de pensar que no iba a haber quien lo quisiera, y que pasó por mi mente el que muy probablemente si eso seguía así, yo iba a tener que cerrar mi empresa. Claro, y obviamente, pues cuando piensas que no se puede, pues otra vez el universo te dice, tiene razón, no se puede, y no ves soluciones, no ves alternativas, o sea, te sigues como yendo hacia abajo, ¿no? Oye, Marta, y la gente que estaba cercana a ti, pues, ¿qué te decía? O ¿quién era tu paño de lágrimas? ¿Quién era así como la persona que más como que te contenía y que o de plano te lo guardabas como para no preocupar a la gente que te importa? Imagínate, Luis, qué tan complicado tuvo que haber sido, porque se supone que yo soy o he sido la que anima, he sido la que motiva, he sido la que siempre está como empujando a las personas. Y para mí fue un tema de sentimientos encontrados, incluso porque yo decía, ¿y ahora a mí quién me va a motivar? ¿Y ahora a mí quién me va a animar? Hubo compañeros con los que yo platicaba y me decían, no, Marta, es que tú no puedes, no puedo creer que estoy escuchando a la Marta que siempre motiva y a la Marta que siempre está buscando qué hacer. De verdad que, pues bueno, mi esposo, por supuesto, que siempre estaba apoyando y diciendo que pues seguramente algo iba a pasar y que seguramente las cosas iban a mejorar. También fue una situación, tengo un hijo que vive en Qatar y él me decía, mami, no te preocupes, si necesitan algo me avisan para ayudarlos, pero no era el tema, pues, o sea, el tema era yo qué voy a hacer, cómo voy a salir de esta situación, y que la única que podía hacerlo pues era yo misma. Claro, pues 13 años de empresa, ¿no? No sé, notificarle a tus clientes tal vez, tus colaboradores, ¿no? Es el trago amargo de tener que dejarlos fuera. Pero bueno, llegaste al programa finalmente, como sea que haya sido, ¿no? Y entras y empiezas a descubrir una nueva realidad. Sin embargo, para los que nos escuchan por primera vez, es una realidad que solamente se gradúa un 30% aproximadamente de las personas que entran al programa. Y esto sucede así porque es muy intenso, porque pues tienes que enfrentarte con los miedos y con esas creencias que te están limitando. Tienes que ir más allá, ¿no? De lo que típicamente estabas acostumbrado o habituado a hacer. Y tienes que vivir un proceso interno de cambio, pues, de moverte. Y pues mucha gente decide no hacerlo y está bien, pero pues sigue en la misma realidad, ¿no? ¿Hubo algún punto en el programa donde tú dijeras, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de este programa, no sé a qué me metí, y bueno, finalmente te graduaste, ¿qué pasó por ti si es que eso llegó? ¿Y qué fue lo que te movió a realmente terminar? De verdad, por ningún momento en mi mente pasó claudicar, aún a pesar de que desde un principio yo veía esa suma como nada posible. Yo decía que primero me iban a correr a mí que salirme yo del programa, y era un compromiso que había hecho yo pues conmigo misma, principalmente con Eri, que me había invitado, y yo no podía pues defraudar a la persona que había pensado en mí y que en ese momento sabía que este programa o entrenamiento iba a ser de gran ayuda para mí por todas las situaciones que yo estaba viviendo. Pues me di cuenta en PBX que había otra manera de lograr los ingresos, me permitió diversificar, me permitió pues aumentar, como lo comenté, la parte de ese ticket promedio que se fue de 12,000, luego de 36,000 y luego de 120,000, y así se fue dando. La creatividad volvió a mí. O sea, esa es la parte increíble, porque terminábamos una sesión y decía, ¿y cómo lo voy a hacer? Y empezaba a surgir esa pues adrenalina, esa energía, esas ganas de querer hacer las cosas diferentes.
Y había algo que me di cuenta, que en el momento en que yo detonaba, por ejemplo, esta necesidad de hacer cosas diferentes, entonces llegaban personas o llegaban situaciones que hacía que se fueran como haciendo ese match de encontrarle un porqué a lo que se estaba haciendo, ¿no? Surge incluso en ese momento de PEBEX, lejos de estar pensando en que ya no había o no podía haber nadie que quisiera mis servicios, pues junto con mi socio Francisco, quien hizo después PEBEX 2, nos pusimos a crear otra empresa, ¿no? O sea, sacamos otra empresa en plena pandemia y estando en un proceso de PEBEX, ¿no? Fue algo mágico, que me queda claro que es en el momento en que yo me empecé a dar cuenta de que había otras maneras de hacer las cosas y no quedarme pues esperando a que pasara la pandemia o a culpar a no sé quién, a los chinos, de que se estaba dando todo esto, ¿no? ¿Cómo le fue a la primera generación, no? Las primeras son generaciones con muchas dudas, porque en la ciudad es nuevo, hay mucha, o sea, la gente, o sea, es fe lo que te mueve, ¿no? En tu caso, es fe. ¿Cómo les fue en general en la generación? Iniciamos éramos 17 dueños de negocios y quedamos 6. De esos 6, solo yo como mujer. Se hizo un buen trabajo en equipo. Creo que también eso animó muchísimo las personas que estaban. Era como, ya hizo uno algo y yo también lo voy a hacer, ¿no? Y era la energía de si, para mí era, si fulano lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Entonces era esa parte, el tema competitivo, ¿no? Que se empezó a dar y sobre todo el compartir cómo lo hacían. O sea, el compartir cómo iban logrando pues el tema de la sal, cómo iban logrando el tema del enrolado, cómo iban logrando el tema de sus ventas personales, que hacía que fuéramos avanzando. Y te digo, mi lema era: a mí no me corren, o sea, yo no me salgo de PEBEX, yo no sé cómo lo voy a hacer y voy a confiar y voy a creer, y de verdad esa impronta de confío en el proceso, y cuando me llegaban esas como hormiguitas en el estómago, las mariposas de pensar en la cantidad, de ver mis números, de no tirar la toalla nunca. O sea, eso nunca pasó por mi mente, de no tirar la toalla, y las cosas sucedían. Yo sabía que una de las razones por las que yo había aceptado estar en PEBEX era para encontrar a Marta, a esa Marta que se me perdió, a esa Marta que ya no estaba animada, que ya no estaba motivada, que no estaba empoderada. Y cuando ingreso y cuando me empiezan a dar pues mis feedbacks tan amorosos y tan honestos y tan abiertos, y alguien me dice que dónde estaba yo, fue muy fuerte, porque finalmente a eso iba PEBEX. Alguien que no sabía cuál era mi situación me hace esa pregunta y me dice: ¿Cuándo te perdiste? Para mí eso fue muy fuerte. Yo todavía me recuerdo en ese momento y me da mucha la emoción, porque efectivamente yo me había perdido. No era la Marta que la gente estaba acostumbrada a ver. Para mí, el haber llegado a la graduación, el haber sido de todos los que éramos, porque había mujeres, cuando ingresamos, pues había mujeres y hombres, pero cuando yo termino, de esos 6, solamente yo como mujer, para mí significó muchísimo, y no tanto por demostrar hombre-mujer, sino porque justo yo iba a encontrar el empoderamiento en este PEBEX, y lo logré. Pasó algo muy, muy lindo para mí, que son los mensajes y las señales que llegan dentro de PEBEX, porque justo una semana antes de que yo me graduara, que ya sabía que me iba a graduar porque ya había logrado pues todas las metas, me llaman de un instituto del estado de Jalisco para dar una capacitación del empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, cuando me llaman y me piden, dije: sí, claro que sí, wow. Porque finalmente era lo que yo fui a encontrar, y que esas personas que me llamaron pues no me conocían, por supuesto que no sabían que yo estaba haciendo un PEBEX, y por supuesto que no sabían que yo estaba buscando a Marta, ¿no? A la Marta empoderada y a la Marta que busca todo este tipo de situaciones para creer. Fue uno de los regalos que PEBEX a través de PEBEX pude recibir, como ahí está, esa es tu cerecita del pastel, ¿no? De todo lo que lograste.
Pues entonces encuentras a Marta, esa Marta vibrante, esa Marta empoderada, creativa, fuerte, con liderazgo, que me imagino que fue la Marta de la que se enamoró tu marido. Seguramente que sí, seguramente ¿Qué te decía que sí. tu marido? A mí me encanta preguntar. Mira, porque ellos van vibrando junto con uno, ¿no? ¿Qué te decía tu esposo? creo que él era el más emocionado de que se diera esto, porque siempre me decía, ¿y cómo vas de sal? ¿Y cómo vas de tus metas? ¿Y ya lograron esto? ¿Y cómo van en esto? Él siempre estaba como preguntando, pero además él me veía toda movida. O sea, yo ya no estaba ahí en la depresión, sino que vengo y voy a una cita y voy a tal cosa y voy a hacer esto, ¿no? Entonces él empezó a ver pues cómo se empezó a activar esa parte, pero era muy lindo para mí, ¿no? Porque siempre estaba como muy preocupado de cómo vamos, ¿no? Y ya lo logramos. Y hablo en plural porque después ingresa mi socio Francisco y entonces éramos los dos, uno haciendo PEBEX 1, yo casi terminándolo y él iniciando PEBEX 2, yo siempre preguntando, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo están de sal? Muy emocionado y muy contento, por supuesto, de los resultados que se dieron. Yo estrené mi casa. O sea, uno de los sueños era mi casa nueva y se dio bueno, dentro del proceso de PEBEX. De tener que cerrar el negocio o estar a punto internamente la conversación a casa nueva, que imagino que era un proyecto pues, de vida para ti. Era un proyecto que se había quedado estancado justo cuando inició pandemia. Dijimos, bueno, pues obviamente pues primero vamos a comer, vamos a tener lo que requerimos y pues la casita se va a quedar en stand-by. Cuando ingreso a PEBEX y me conecto con esos sueños, otro de ellos que se cumple ahora en este noviembre es ir a visitar a mi hijo a Qatar. O sea, era la casa, era el sueño a ir a viajar a Qatar, pero la casa era algo que yo estaba deseando ya bastante y todo se dio. O sea, todo se dio maravillosamente y hoy pues puedo decir que estoy en mi casa nueva gracias a lo que hice y logré dentro de PEBEX. Felicidades, Marta, qué extraordinario. Cuéntanos también, PEBEX está enfocado 100% en temas de negocio y temas de venta y temas de agresividad comercial inteligente, yo digo, de sacarnos de la zona cómoda y demás, pero muchos participantes nos dicen que PEBEX les dio grandes lecciones, pero en temas personales, que no es a lo que llegamos al programa, pero como que indirectamente se empiezan a mover cosas que mejoran nuestra relación, que mejoran nuestra postura frente al mundo, que nos permiten colocarnos diferente en otros espacios, en otros contextos en los que vivimos y que empieza a mejorar también otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué otras lecciones de vida te dejó PEBEX importantes? Porque las de negocio ya nos dijiste, pero a nivel personal, ¿qué lecciones tú sientes que te dejó este proceso? Una que ahorita que lo estás comentando me vino a la mente en la sesión, no recuerdo si fue la 10 o la 11, el darme cuenta o el hacerme consciente en ese momento de lo incompetente que era. O sea, fue así de, wow, balde de agua, en darme cuenta que ya era consciente de las cosas que yo no podía hacer. O sea, ya había hecho consciente mi incompetencia y en el momento en que yo hice consciente de esa incompetencia, pues fue que empecé a trabajar en ella y poder hacer todas las cosas que yo creía, más bien que yo no sabía que no las sabía hacer, ¿no? Entonces, por una parte, esa fue una que fue como balde de agua, y la otra es que me hizo pensar lo importante que era creer en mí. Qué tan importante era que Marta creyera en Marta, que Marta se reencontrara con ella misma y que también otra cosa que me di cuenta era que no es malo pedir ayuda. Que no me podía yo quedar con todas esas cuestiones y que cuando pudiera estar en otra circunstancia similar o parecida en el sentido de no quedarme sola, no es malo pedir ayuda. Y creo que la sal para mí fue un factor muy importante, el poder saber que hay tanta gente ahí que está dispuesta a ayudar, que confía en ti, que cree en ti, que pues no te ayuda porque no se lo pides, ¿no?
y sobre todo esta parte de poder vibrar en la abundancia, de poder saber que todo está en mí para poder hacer todo lo que yo me proponga, todo lo que yo quiera, a partir de pues ir eliminando o cambiando esas creencias que estaban para poder sustituirlas por nuevas creencias que me generen pues mayores resultados o mejores resultados en ese sentido. Muy bien, Marta, pues platícanos ya para terminar, ¿qué sigue para ti? ¿Cómo te imaginas los próximos años? ¿Cuáles son tus nuevas metas extraordinarias? Como comenté, está la nueva empresa que es empresarialmente, que es una escuela de negocios. Pues es posicionarla, esa meta es importante en ese sentido, el poder ayudar a muchas empresas pymes a que estructuren, a muchas empresas que puedan incluso estar listas para hacer un PBEX. Creo que muchos de los trabajos que me propongo hacer como nuevas metas es poder ayudar a tantas personas como sea posible a que logren verdaderamente su abundancia, a que entiendan que está en ellos el poder hacer los cambios, que no hay culpables, que solamente hay esta parte de la responsabilidad de confiar en nosotros, de creer en nosotros y de que sí se puede, ¿no? Y que de verdad felicito y aplaudo muchísimo esta labor que PBEX realiza con tantas personas para generar precisamente la abundancia que tanto nos merecemos. Ahorita recuerdo que te vi inscrita en el próximo programa de certificación de facilitadores. Sí, cuéntanos por qué decidiste ir hasta allá. Mira, bueno, primero cuando terminamos la graduación fui elegida o algo así como un tema de liderazgo entre el equipo, y luego de ahí pues me invitan a formar parte del staff. Y yo, bueno, pagando porque me renten, ¿no? Porque realmente para mí lo que significó en ese momento que me invitaron a ser staff, pues es la continuidad de lo que yo a lo mejor no terminé o no concluí en mi proceso como participante, y que ahora lo iba a ver desde otra perspectiva, y que al final el poder ayudar a otras personas pues me estaba ayudando a mí misma, ¿no? En este tema del espejo y de por qué me tocaron estos participantes y cómo yo los puedo ayudar y todo este tipo de cuestiones que para mí pues han significado mucho. Hasta ahorita voy invicta, sigo con dentro de 2 semanas concluye el PBEX en donde ellos están, siguen los mismos, pasaron el primer sábado, entonces para mí fue muy importante. Después me dicen, ¿te ves como facilitadora, Leo? Sí, yo de verdad que sí puedo tocar más personas a través de este programa, y que además es parte de lo que siempre he hecho, ¿no? Entonces es como ponerle una herramienta más a mi persona, a Marta, para poder tocar a más gente y poder ayudarlas a que realmente encuentren pues su razón de ser, ¿no? Que encuentren verdaderamente su pasión, qué es lo que quieren dentro de su negocio, qué es lo que quieren en su persona y qué es lo que quieren para su familia, porque afortunadamente PBEX hace que encuentres todo eso en un solo entrenamiento. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. Estoy seguro que después de escucharte, mucha gente con esta energía tan linda que tienes va a querer buscarte, va a querer hacer negocios contigo, te va a invitar a un montón de cosas. Seguramente eso ya te está pasando, pero después de escucharte aquí, seguramente más. Entonces, pues, cuéntanos otra vez, por favor, para que no se nos olvide el nombre de tu negocio, tu principal producto o servicio y el tipo de cliente que estás buscando. Mi empresa es Corporativo Nayaram, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la capacitación tanto a dueños de negocio como colaboradores, y empresarialmente que ayuda principalmente a los dueños de negocio a poder estructurar su empresa desde sus manuales de operación, sus planes de negocio, todo para que esté listo para ir a un siguiente nivel que podría ser PBEX, ¿no? ¿Por qué no? Nos encuentran en la página de Facebook como Corporativo Nayaram o empresarialmente, así nos pueden localizar. Y estoy en el 322-209-1735 o en el 322-383-8407.
Y pues bueno, si como tú dices, esta entrevista va a llegar o puede llegar a muchas personas, espero poder inspirar a muchas personas a que crean y confíen en que este programa de entrenamiento de ventas extraordinarias es lo mejor que les puede pasar siempre y cuando así lo decidan y así lo quieran. Oye, y para la gente que dice, no, es que yo no quiero entrar, está bien, no pasa nada, pero ¿qué les dirías a la gente que está todavía atorada? Ya para cerrar, ¿qué les dirías a esa gente que no se quiere mover? Si se puede, no se puede, que todavía están con la conversación de la pandemia. ¿Qué mensaje les quieres decir? A esa Marta que estaba atorada, te cuenta que te estás diciendo a ti misma, ¿no? ¿Qué te dirías a ti misma yendo hacia atrás, haciendo una reflexión hacia atrás? Yo tal vez les diría que finalmente, ¿qué es lo que puedes perder? Ya estás ahí, puedes estar peor o puedes estar mejor. Y finalmente el tener y darte una oportunidad, el poder estar dentro de un programa, porque al final lo más lindo de este programa, y no digo que quisiera yo que las personas no se graduaran o no lograran el resultado. A mí lo que me encanta es que es un programa tan garantizado que si no logran todo lo que pudimos haber logrado muchos, pues el programa mismo les reintegra lo que invirtieron, ¿no? Entonces, ¿qué puedo perder si me están diciendo que al final, si no logro, me vas a reembolsar lo que yo gasté? Y lo que yo les diría es que no van a perder nada, van a ganar muchísimo en lo personal, pero también en la parte comercial, que creo que es lo que más ahorita, en este momento, más que nunca, necesitamos empoderar nuestros negocios y trabajarlos muy fuerte para que si llegase a haber una situación como esta, nos agarre mejor parados. Pues bueno, esto fue Marta Ibarra Amarillas, graduada del primer proceso de PBX Vallarta. Muchas gracias, Marta, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Este fue un episodio más del podcast oficial del programa de ventas extraordinarias. Hasta pronto. Programa de Ventas Extraordinarias, una producción de Luis Alberto Barajas para Grupo Baruch, masterizado en Brand Voicer en Guadalajara, México. Derechos reservados 2020.